Bienvenidos una vez más al Arte de Ser Tú Mismo podcast con Viviana Hernández. Hoy tenemos un invitado de lujo, Pipe Ramírez, un caleño colombiano, biohacker, con una mentalidad y una forma de ser disruptiva, pero sumamente poderosa desde lo que yo conozco y desde mi perspectiva. Quiero invitarlos hoy a ustedes a seguir haciendo parte de esta comunidad, a dejarnos sus comentarios, a dejar el me gusta, a suscribirse, a compartir esta información, porque recuerden que solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos y por eso estamos hoy aquí, porque nuestro propósito del alma es seguir compartiendo información de valor que tú te puedas llevar a tu vida diaria y transformar esa realidad, haciéndote responsable de tu historia y dejando de ser la víctima del destino. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Pipe Ramírez. Voy a dejar que él se presente, que nos cuente un poquito quién es, de dónde viene y por qué será que la vida lo ha traído hoy hasta aquí. Pipe, bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación a este humilde espacio, a este colorido espacio, donde queremos iluminar nuestro camino desde esas experiencias de vida que tú tienes y de lo que tienes para compartir, de ese mensaje poderoso que estás llevándole a la gente. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Vivi, primero, muchas gracias por la invitación. Me honra, me encanta tu espacio, como dijiste, súper colorido, con arte, o sea, me encanta. Yo soy un poquito más plano en los espacios que tengo, pero quiero ir hacia allá. Así es que, pues, primero, como te digo, agradecerte la invitación. Pues creo que lo que nos une y la razón por la que estamos aquí es porque justamente creemos en provocar esa transformación, por elevar los niveles de conciencia en una época que tanto se habla de elevar los niveles de conciencia. Y pues creo que todos traemos una historia, todos traemos un tema, pero cuando esos temas están unidos, cuando esos temas tienen una convergencia, pues definitivamente vale la pena seguir uniendo estas fuerzas. Me encantó como lo dijiste, juntos llegamos más lejos, espectacular. Así es que, bueno, pues te cuento un poquito de mí o le cuento aquí a la audiencia un poquito de mí. Pipe Ramírez, un caleño, como bien lo mencionaste, que a sus 25 años se fue a Miami. Pues tuve una vida un poco compleja, muy marcada por muchas muertes, iniciando desde mi papá. Vivió una época muy violenta acá en Cali, en los años 90. Pues fue una época bien compleja acá, una ciudad muy azotada por el narcotráfico, la guerrilla, la violencia común. Y eso pues me llevó esa fue la razón que me llevó hacia Miami a mis 25 años. Sin embargo, también en ese proceso vale la pena resaltar porque tiene mucho que ver con lo que vamos a explorar aquí, pues creo que como muchos, ¿no? Con estos sistemas de creencias que no por mal, nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero pues todos estos sistemas de creencias de que el dinero es malo, en la cultura colombiana de que si tiene más novias mejor cuando está chiquito el joven, o sea, una cantidad es real, o sea, a mí me sorprende cómo los abuelos, los tíos, bueno, y te digo, por amor, nadie está pensando en hacer Sí. nada malo, pero te siembra en la cabeza una cantidad de cosas, no, es que es más varoncito si tiene más noviecitas, no, es que cuidado que tanta plata es malo, no, es que esto, no, es que lo otro, entonces te crean una cantidad de limitantes, no porque nadie te quiere hacer nada, pero nosotros somos los responsables, me encantó también cuando mencionaste esa palabra, de transformar eso. Entonces, claro, creo que me evoluciono aquí hasta mis 25 con unos sistemas de creencias. Me gradué del colegio muy joven, inicio mis emprendimientos de una familia de emprendedores. Todo el mundo en mi familia, pues usualmente emprendía después de que se graduaba del colegio. Estudié comercio exterior, me puse a trabajar con un tío en un negocio de vehículos importados de gama alta. Eso luego me llevó a las importaciones de partes de computadores, de un negocio salté al O sea, otro, arrancaste chiquitico porque normalmente uno sale del colegio y bueno, sí, tenemos como esa tendencia como latinos también como a decir qué voy a hacer, dónde voy a hacer negocio y sí, más si viene de familia, pero entonces arrancaste súper rápido. recién graduado del colegio, empiezo, si trabajo unos meses con mi tío mismo me dice, usted en poquito tiempo también como todos aquí sus tíos y abuelo y como fue su papá, pues necesita también arrancar su negocio de carros. Y sí, arranqué a tener diferentes negocios, y uno de esos negocios que también me termina de encarrilar más pues a una vida que de pronto no tiene tantos resultados productivos fue que se me ocurrió la grandiosa idea de montar
una discoteca de música electrónica con todo lo que eso conlleva, o Y sea, en toda esa Cali, parte, y y en en esa Cali. época, ok, Exactamente, fuerte. entonces pues eso me lleva por ese camino, pues que pues yo siempre digo sí, o sea, no juzgando, pero pues tiene una parte oscura que te lleva a una cantidad de cosas, de malos hábitos, y bueno, en algún momento siguen sucediendo todo este tema de muertes, eso me hace migrar a los Estados Unidos, allá continúo con mis negocios, pero pues bueno, lo que me lleva a una bancarrota que ya ahí luego nos vamos a meter, pero ese es un poco quién es Pipe Ramírez y hasta pues ese momento en que llego allá a los Estados Unidos y luego ya a Ujú. mis 31, como te digo, llego a esa bancarrota, un poco la historia. Actualmente Ajá, tengo 48 años. ok, que tenemos mucho rato para poder explorar qué tanto ha sucedido desde que llegaste aquí a los Estados Unidos hasta hoy y todas Así esas es. transformaciones que se han ido gestando y cuando tú decías, sí, fue un negocio que de pronto no era y que traía muchas cosas oscuras, ay, perdón, también pienso y todas esas cosas que en la vida hemos ido atesorando como experiencias luminosas o un poquito más oscuras o más dolorosas o más enriquecedoras, todas hacen parte del camino y todas han hecho que hoy seas el hombre que eres y que tengas ese mensaje que estás llevando y que hayas atravesado el desierto, la noche oscura del alma, los sótanos del infierno, porque la vida a veces nos lleva y nos acorrala y nos como para sacarnos hasta la última gotica del jugo que tenemos para dar. Entonces, cuando estamos atravesando esa oscuridad, pues uno siente que no va a haber la luz, que no va a haber salida, pero cuando ya lo miras en retrospectiva, si tú miras hacia atrás, cada una de esas experiencias obviamente ha hecho de ti el personaje que eres hoy, el superhumano que eres hoy, de lo que vamos a hablar más adelantico. Yo te quiero hacer una pregunta, Pipe. Sí, ¿Cuál es tu superpoder? mi superpoder es, yo me considero un maestro relacionándome con las personas. Es algo que primero lo desarrollé dentro de mi entorno. Yo era muy cerrado o muy tímido o como lo queramos llamar hacia afuera, pero dentro de mi círculo cercano Ujú. siempre me pude relacionar muy bien con las personas. Pero luego eso se vuelve un superpoder cuando ya decides abrirte al mundo porque ves otras cosas y considero que tengo esa capacidad de saberme relacionar con las personas, los mismos dolores, como tú lo mencionabas. Yo a veces le digo a la gente, miren, apartando lo que se trata de abusos infantiles, porque no Ajá, fue algo que viví ni ajá. siquiera cerca de alguien, apartando eso, la historia que me cuentes, creen que por ahí pasé yo. Entonces eso me permite también conectar desde algo muy genuino, que fue algo que yo atravesé, bancarrota, divorcio, problemas de salud, banca, fraudes con sociedades, decepciones amorosas, o sea, cualquier historia que me pretendas contar, asesinatos, como te decía, Ujú. la he vivido. Y eso lo he utilizado no para victimizarme, sino para Exacto. responsabilizarme de cada situación que ha sucedido, porque a veces cuando yo le digo a la persona es que responsabilízate por qué tú te quebraste. No, es que fue la economía, fue este socio que me defraudó, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo hoy en día me centro en saber qué fue lo que yo no hice de una mejor manera para provocar esa situación. Entonces creo que mi superpoder, y creo que es un superpoder que lo deberíamos desarrollar todos, es sabernos relacionar, porque al final la vida se trata de un enrolamiento. A veces hay otros que lo expresan en palabras que le chocan más a la gente, vendes o te venden, pero al final hay muchos libros, muchas tesis de todo es una venta, o sea, cuando quieres encontrar una pareja, pues de cierta manera estás vendiendo tus Tus atributos. Cuando mejores quieres atributos, tus características, claro, claro. literal. Entonces yo pienso que mi superpoder ha sido relacionarme bien de una manera extraordinaria con las personas y la curiosidad. La curiosidad es un sentimiento muy bonito. A veces la gente no sabe que esto es un sentimiento. Yo he sido súper curioso. La misma curiosidad que me llevó a explorar aspectos más oscuros, esa misma curiosidad me ha llevado a encontrar temas muy disruptivos, que es por lo que hoy en día muero en la raya por buscar comunicárselos a la comunidad hispanohablante. Mira que hablaste, listo, del tu superpoder es entender cómo relacionarme, hacerlo de la manera más asertiva, ¿verdad? Porque sabes que eso abre puertas, que eso estrecha lazos, que eso crea redes, que eso hace comunidad. Bueno, tú ya conoces los beneficios de relacionarse desde allí, pero definitivamente esta parte de la curiosidad que quiero que la toquemos adelantico porque yo soy una líder de que la gente despierte su curiosidad y su creatividad. La gente me dice a mí, sí,
Cuando yo de Cali tenía mi escuela de arte, llegaban y decían, yo necesito que me ayude porque yo tengo dos manos izquierdas. Yo no soy creativa, yo no sirvo para el arte. Yo todos, mira, y mi base o mi sustento y mi argumento es, yo no sé tú en qué crees, yo creo en un Dios, una fuente allá, no está en una iglesia, Yo no igual. tiene barba, no nada, pero yo creo en ese superpoder. Y si somos hechos a su imagen y Él es el creador de todas las cosas, nosotros tenemos en nuestro ADN la capacidad de crear. ¿Verdad? Entonces, la creatividad no es otra cosa que explorar desde la curiosidad mi capacidad de crear algo nuevo, de crear una historia de amor, de crear un negocio, de crear una obra de arte, de crear un libro, de crear un entorno, tantas cosas. Entonces, la creatividad no es solo que yo tenga la capacidad de coger un pincel y hacer la magnánima obra de arte para que todo el mundo me aplauda, sino crear desde la curiosidad a diario en tu vida, crear tu día, crear tu realidad, Claro, de manera también, y una cosa que yo uno al tema de la curiosidad es la capacidad de asombro. La gente ha perdido la capacidad de asombro. Todo se nos volvió wow, paisaje, nada nos sorprende, nada nos hace brillar, ¿sí? Y no hay nada más lindo que tomarte el momento para sorprenderte y dejarte sorprender por lo que la vida tiene, dejarte sorprender por el personaje que tengo enfrente aquí y su historia de vida, pero se nos vuelve que todo es, ah, sí, otro más, otra historiecita inspiradora. No, cada persona es un universo y tiene una cantidad de cosas para entregarnos desde donde nosotros podemos sacar recursos pues que nos enriquezcan la vida. Entonces, chéverísimo esto de las relaciones y de la curiosidad, pero y si yo te preguntara dentro de tus relaciones, ¿vos qué consideras que es el ingrediente esencial y fundamental que uno tiene que tener para tener esas relaciones de las que me estás hablando? ¿Cuál es? yo creo que ahí es el tema de autenticidad y vulnerabilidad, porque es que nos cuesta ser vulnerables. Mm, Yo me he practicado ser vulnerable. Yo cuando me paro en una audiencia les digo, no me creas nada, experimentalo, búscalo, practícalo. Y de todas maneras, cuando te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí. Cuando le estoy hablando a un grupo, me estoy hablando a mí. No me considero, creo que cuando mantenemos esa humildad y esa vulnerabilidad, y humildad me refiero a simplemente no pretender de que todo lo sé, ujú. pues creo que creas esos lazos de autenticidad. Y tocaste ahora un tema muy interesante, es que mira, partiendo de eso de la curiosidad, lo que hablábamos al inicio de los sistemas de creencias, pequeñitos, por lo menos en Colombia, pero creo que esto es muy de Latinoamérica, dicen, cuidado que la curiosidad mató al gato. Eso no tiene nada de inocente, porque Sí. entonces, de cierta manera, se castra lo que te lleva a la creatividad. O sea, si tú no eres curioso, difícilmente vas a poder ser creativo. O sea, un Leonardo da Vinci, la única razón para ser el genio que es, todavía se sigue atribuyendo que tal vez Elon Musk hoy en día, pero se sigue atribuyendo a Leonardo da Vinci, el genio más grande de todas estas últimas siglos, y esa creatividad no puede llegar si no hay una extrema curiosidad. Entonces, creo que son puntos importantes a tener. Y mencionaste otro, del cual también siempre hablo, y es la capacidad de asombro. Mira, hay un señor que se llama Tony Fadell. A mí siempre me gusta ir atrás del más famoso. O sea, la gente sabe la historia de Elon Musk, la gente sabe la de Steve Jobs, la gente sabe la de Michael Jordan. Pero yo sí, en esa obsesión curiosa, yo quiero saber quién está detrás de esta persona, quién fue ese pilar de persona que hizo que esto, porque siempre cuando a mí me dan muchos reconocimientos, yo hablo del equipo y digo, atrás hay dos personas maravillosas que nunca se ven, pero puta, si no fuera por ellos, es prácticamente imposible que lo mío tenga tanto brillo y muchas otras personas más, personas que te dan amor, soporte, de diferentes formas. Tony Fadell fue la persona detrás del desarrollo del iPod, o sea, cuando poníamos ahí las canciones. Y Ajá. luego el desarrollador del primer iPhone, o sea, era la persona, Steve Jobs el visionario, pero todo visionario tiene detrás un ejército de personas creando cosas grandes. Y Tony Fadell, si hay algo por lo que se identifique, él es que fácil hemos perdido la capacidad de asombro. Solo piensen los que tienen la suficiente edad, cómo consumías video, cómo consumías música
hace 30 años. Ujú. Era un proceso análogo y lento y costoso. Tenías que ir a una Posiblemente tienda de lento, música, sí. tenías que ir a un Sí. alquiler de películas. Y la gente pierde la capacidad de asombro porque te metes a Netflix y le Y ya todo está a un picas clic. Ajá. y tienes tantas que ni siquiera te puedes ver una. Entonces se pierde la capacidad de asombro. Mira, yo me hago un ejercicio, yo tengo unos robotcitos en mi casa que aspiran, o sea, que barren y que trapean, literal, tira Sí. agua y trapea. Todos los días que lo prendo, yo me tiro al piso a verlos, así sea 2 minutos, y los grabo y digo, jamás perderé la capacidad de asombro de Sí. ver cómo estos aparaticos limpian mi casa. Porque vuelvo y te digo, ya, la gente da ya por sentado, pues pido un Uber, pido una habitación de Airbnb, compro un tiquete, pido algo a Amazon. O sea, ¿cuánto tomaba? Es que era prácticamente imposible algo que te llegara de China a la velocidad No, de la es luz que que te llega hoy. no cabía en nuestro mundo abanico de posibilidades, no cabía eso, no cabía conocer gente en otra parte del mundo en línea, no cabía poder entrevistarte yo hoy estando tú allá, yo estando acá, no cabía, o sea, no cabía esto, o sea, no cabía. Entonces, cuando uno reconecta con eso, reconectas con esa capacidad, y ni siquiera yéndonos solo a la tecnología, cuando vos te sentás y uno en colombiano vive el tema de las estaciones y aquí esto a mí me parece, digo, la naturaleza es una cosa muy loca. ¿Cómo es posible que hay unas chicharras que duermen 17 años y a los 17 años salen todas y gritan todas y se escuchan todas las... Y yo digo, ¿cómo saben todas que ya pasaron 17 años? ¿Quién les dijo? ¿Quién las despertó? ¿Cómo sabe el árbol ya voy a soltar mis hojas? ¿Cómo sabe el arbusto voy a... O sea, nomás en eso, en todo lo sencillito se da uno cuenta cómo la naturaleza tiene esa infinita sabiduría y que la tenemos nosotros y a veces nos ahogamos en un vaso de agua y pataleamos y no encontramos la salida porque nos falta reconectar. Yo sé que tú tienes un libro que se llama Recablea tu mente, ¿cierto? Recablea tu cerebro. Recablea tu cerebro. Y cuando yo hablo ahorita de reconectar con nuestra fuente, reconectar con esa verdad primaria, que es la que nos trae las respuestas a nuestro día a día. Entonces, como estamos también sujetos a tanto estímulo afuera, pues nos hemos desconectado de nosotros mismos y eso genera un vacío existencial enorme y la Sí, gente empieza a dar vueltas como una gallina sin cabeza y sin encontrar el rumbo. Mira que cuando sí. hablaste de Leonardo da Vinci, apunté aquí una cosa interesante antes de que pasemos a nuestro siguiente tema y es que el hombre era todo. Ahorita, si tú estudiaste medicina, tienes que ser médico porque es que tienes que ser médico. Si eres artista porque tienes que ser artista. Si eres músico, eres músico porque... No, tú puedes ser lo que así se te pegue la gana. Si hoy eres músico y mañana quieres empezar a estudiar astrofísica, dale. Entonces, está también mal entendido dentro de esas creencias limitantes de que tú tienes que ser una sola cosa y especificarte e irte solo por esa línea. Y cuando activas tu curiosidad, tú puedes decir, ah, no, es que yo puedo hacer esto, y también puedo hacer esto, y también puedo hacer esto, y descubrí un talento para hacer esto. Entonces, también invitar a la gente a decirle, venga, sáquese tanta telaraña, limpie tanto polvo de esa cabecita y redefina, se repiense cuáles son esas creencias que lo tienen ahí metido en una jaula de, de, de limitaciones y de no puedo, y de no soy capaz y no tengo el talento, ¿sí? ¿Qué te lleva a ti, Pipe, después de saltándonos un poquito y asumiendo todas las cosas que pudieron haber pasado en tu vida, qué te lleva a decir, vení, vení, vení? Sí, ya la vida me acorraló, pero ¿en dónde conectaste con ese propósito, ese sentido, ese yo quiero hacer esto y me voy a ir por ahí y descubriste talentos que tal vez antes no habías visto, que podías poner al servicio del mundo? ¿En qué momento pasa eso? Pues mira, justo se enlaza el tema, como tú bien lo mencionas, con Recablea tu cerebro, que es parte de ese legado, porque Recablea tu cerebro, el primer capítulo se llama Ser irrazonable y está inspirado en las enseñanzas de Joe Dispenza, que es una persona que he perseguido a través de sus libros, de su contenido, de sus conferencias, incluso desde un documental que se llama ¿Y qué sabemos? What the Qué Bleep Do We bueno. Know? Eso fue por ahí en 2006. Yo no entendía nada, pero yo decía, pero yo quiero entenderlo. O sea, hablan de física cuántica y sin embargo en ese momento era muy científico, pero creo que no ha habido un mentor más preciso para traer eso que era científico a cómo se aplican nuestras vidas. Y es justo lo que tú decías. Nos marcamos tanto
a nivel biológico, esas sinapsis, que ya soy doctor y llevo siendo doctor 20 años, no lo sacas de esa posición, pero porque no te permites el concepto de ser irrazonable. Y cuando digo ser irrazonable, no estoy diciendo irracional. Irracional viene de un problema de la psique, de un problema de locura. Irrazonable es lo que esté fuera de tu razón. Si tú me preguntas en el año 2010, si Pipe quiere ser un speaker, conferencista, escritor, yo te digo, no, qué pena, ¿cómo se te ocurre? Yo acá escondidito dentro de mis amigos brillo, pero allá afuera me asusto, pánico. Entonces, fue algo que yo atravesé, salirme de mi razón. ¿Por qué? Porque yo, de haber estudiado comercio exterior, nada que ver, claro, todo estudio te da un entendimiento, pero nada que ver con lo que hago hoy. Pues hoy soy una persona totalmente irrazonable respecto a lo que antes creía. Hoy tengo la meta de querer vivir 184 años. Ahora hablamos de eso porque eso está Ok, fundamentado ahí sí. en el libro, y es algo que es totalmente irrazonable para cualquier persona. Y te voy a decir dónde empieza ese legado, ya voy para allá, pero la razón por la que caigo y se vuelve poderoso ese primer concepto dentro del libro. Yo primero exploro, cuando le llega a todos nos llega en diferentes momentos la información, entonces por cosas de la vida, diosidades, causalidades, llega un evento que tiene que ver con liderazgo, y eso pues está relacionado a la parte mental. Ah, Y eso, luego de estarlo explorando, me lleva al tema espiritual a través de Deepak Chopra, que también es otro que trae la física cuántica muy bien explicada a algo espiritual y articulable, pero nada que avanzaba. Pero cuando llega el tema del biohacking, ahorita hablamos de este término exacto, pero el biohacking no es otra cosa más que apropiarnos de nuestra salud por medio de la tecnología. Yo me doy cuenta que nuestra antena receptora hacia la parte mental y espiritual, pues es nuestro cuerpo. Si nosotros entendemos que para mí lo espiritual es lo más importante, lo mental, pero si no entendemos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo completo es esa antena receptora que conecta a esos otros dos aspectos menos tangibles, pero muy poderosos y grandes, pues hombre, ¿qué está sucediendo hoy en día? Que entre la mala calidad de la alimentación, lo poco que nos ejercitamos, el no entendimiento de la suplementación, el no entendimiento de prácticas poderosas y milenarias como la meditación, pero que tienen fundamentos a nivel científico, pues hacen que esa antena empiece a mandar una frecuencia débil, incorrecta, mala señal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mala señal? Pues se cae la llamada. Entonces, tal vez ese aspecto mental y espiritual para mí empezó a avanzar mucho cuando me enfoqué en este cuerpo y mente. Entonces, ¿dónde me doy cuenta de ese legado? Yo hice un proceso de transformación y liderazgo. eh, Eso fue en el 2018. Yo ujú. venía estudiando estos temas que hoy en día comunico a través del libro, conferencias, cursos, contenido que está en las redes sociales. Stop. Antes de Pero, que siga, sí, deme sus redes ajá. sociales ya que dijo la palabra para yo ponerlas aquí porque los quiero invitar a todos a que se vayan para allá por las redes de Pipe y conozcan más de su información. Ahí siempre le pido a todas las audiencias en las que hablo que me ayuden a seguir hackeando el algoritmo. Lo primero es que vayan a Google, específicamente Google, Ok, no cualquier navegador, Google, y coloquen Pipe Ramírez. ok. Ahí tienen toda la primera página. Ha sido un trabajo de marca muy a conciencia, enseñándole también a la gente cómo los algoritmos sí se pueden hackear. Pipe Ramírez es un nombre súper genérico en Latinoamérica. Ujú. Cuando tú colocas un nombre genérico, te sale si es que sale, te sale un poquito de cada uno. Yo tengo posicionada toda la primera página. Entonces ahí la invitación es, si te gusta formato largo en podcast, si te gusta YouTube porque lo estás viendo, si te gusta Instagram, si te gusta TikTok, si te gusta el formato que quieras, entrevistas, artículos en Forbes, mucha información para leer ahí, Forbes, Bloomberg, canales de televisión, toda Ok. la primera página la tengo posicionada. Entonces es una ayuda a seguir hackeando el algoritmo. Y el username que casi todas las redes está es Piper Ramírez Vanguardista. Pipe Ramírez Vanguardista, todo pegadito. Sí, Así te encontramos. ese es el Pues, username. pues ese dato de Google no me lo sabía y entonces luego lo haremos para que me enseñes a hackearlo porque sí es interesante. Bueno, te dejo seguir. Síguele que estabas ahí conectando con tu legado. Bueno, entonces en ese proceso del 2018
donde voy como participante, ahí me doy cuenta que toda esta información que yo venía estudiando para mí, la quiero comunicar al mundo. Ahí es donde toma fuerza esa parte del legado, porque ese es un entrenamiento vivencial. Entonces, claro, empieza como ese llamado, lo que tú decías, o sea, todas esas partes oscuras estaban sucediendo por alguna razón, para que justamente, si no me quedaba en la posición de víctima, sino en la posición responsable, en ese momento fuera un catalizador de yo querer comunicar esto al mundo. Entonces, a través de todo ese programa de 3 meses y medio es donde yo decido y me termino quedando prácticamente 2 años ahí, me quedo como staff, me meto como capitán de staff, me meto luego a hacer la universidad del programa de coaching que ellos tienen para esos mismos procesos, pero yo ya con mi objetivo claro de que lo que quería comunicar eran los temas que traía de futurismo y biohacking, que yo lo resumo en una sola palabra: vanguardismo. Yo le digo a la gente, ¿quién no quiere ir a la vanguardia respecto a su salud y respecto a su negocio o emprendimiento o en todos los aspectos de su vida? Entonces yo lo enlazo en una sola palabra y es vanguardismo. O sea, mi invitación es a que seamos personas vanguardistas, que siempre vamos adelante de la curva. Y mis mecanismos son a través de esto del biohacking, que como te digo es nada más que apropiarnos de nuestra salud, no separarnos de los doctores, sino tener mucha más información, porque hoy en día, así como a través del dispositivo móvil puedes ver y hacer cantidades de cosas, tenemos los mecanismos, falta que se democratice mucho más, por supuesto. Entonces mi misión es comunicar lo que ya existe, pero podemos tener información en tiempo real. Yo le digo a la gente, hombre, te montas a un carro hoy en día, hasta el más básico te provee información de todo. Haces una contabilidad y te provee información de todo, haces una campaña de marketing, tienes datos muy precisos y los datos de tu cuerpo en tiempo real los tienes y no estoy juzgando porque no se sabe, pero mi deber es comunicar que definitivamente hoy tenemos la capacidad de llevar nuestra salud en tiempo real con múltiples dispositivos, que me atrevo además a decir que en 10 años ni siquiera vas a tener que llevar un dispositivo puesto, sino que internamente un nanorobot va a saber perfectamente tus estados emocionales, cómo está tu bacteria intestinal, lo que deberías comer, lo que deberías evitar, absolutamente todo, como te digo, para que esta antena que se conecta con mente y espíritu funcione óptimamente, porque el problema más grande que tenemos ahora no creo que es el de violencia, no justifico ningún acto de violencia, ni mucho menos una guerra, estamos viviendo 2 guerras, pero te voy a decir cuál es el verdadero enemigo hablando respecto a muertes: los 4 grandes asesinos. Problemas del corazón, el principal; cáncer, el segundo; diabetes y Alzheimer son los 4 grandes asesinos, que una cifra conservadora, 100 millones de personas mueren anualmente, y si comparas ese porcentaje contra lo que son muertes violentas, es bien pequeño el de muertes violentas respecto al de salud. Entonces, se nos contamina la cabeza de creer que la negatividad y lo más malo que está pasando es la violencia, que bueno, te digo, no justifico ningún acto de guerra, ningún acto violento, ni nada de estas cosas, pues inclusive ni siquiera es lógico que a estas alturas de la vida siga existiendo la violencia, pero es la humanidad, es parte del proceso evolutivo, pero es menos lógico que con la ciencia que tenemos hoy en día, la biotecnología demostrándole una y otra vez a la ciencia médica tradicional, oye, el camino no es por ahí, la pirámide de alimentación quedó mal enfocada, deberíamos de erradicar esto, esto y esto. Entonces, creo que mi deber es comunicar esa parte, que además de solamente, no solamente medir, pues obviamente se trata de adquirir unos nuevos hábitos, y ahí es donde empieza, Y digo, la tomar gente me dice, responsabilidad, Pipe. total, porque la Porque es gente me que, dice, pero es que yo como lo mismo que comía hace 30 años, o hace 20 años, o hace 10 años. Digo, pero es que no es la misma calidad, no lo estás entendiendo. mira que mientras ibas hablando, yo apunto y apunto y apunto, porque yo quisiera que este podcast dure como 4 horas para poder hablar de todo lo que estás tocando. Y estás hablando de los problemas de salud, y estás hablando del flagelo mundial de las muertes, de la cosa, y esas 4 cositas que me nombraste aquí, y acá afuera está la violencia. Eso, ¿sabes a mí a dónde me lleva? A entender que es más fácil decir, es que la violencia, es que los gobiernos, es que la guerra, pero ajá, ¿y tú qué? Estás mirando para adentro, estás, porque estamos en ese modelo de todo es afuera, nada es adentro, yo no soy responsable, yo soy víctima, yo no tomo acción, yo soy una pobre víctima del destino, de la sociedad, de la cultura, de la política, entonces, al final,
al final, yo, después de como de tu discurso, yo lo que digo es falta de responsabilidad, falta de empoderarme yo de mí y dejar de echarle la culpa al mundo de todo lo que está pasando y entender que es que no es para afuera, mi amor, es para adentro, es de que usted abra los ojos, Súper. ¿sí? De que haga por fin ay, es que a mí me da hasta Mira, no, desespero. es que súper alineado. Yo me desespero igual que tú porque fíjate, yo tenía todas las razones. Muchos asesinatos, cuando digo Ujú, muchos, mira, a veces digo la cifra y la gente no lo puede creer. Y no estoy hablando de conocidos, amigos cercanos. Problemas de salud grave, un tumor dentro del canal de la médula espinal, bancarrota casi, una registrada, una segunda casi registrada. ujú. Eh, Traiciones, el divorcio, bueno, múltiples factores que me podían haber encasillado y lo estuve en la parte víctima. Tengo todos los elementos para meterme en el común y victimizarme. Sin embargo, cuando descubrí el concepto de extrema responsabilidad, yo ya no hablo de responsabilidad, sino de extrema responsabilidad a través de un mentor que se llama Jocko Willink. Imagínate escribir un libro de una sola palabra que es responsabilidad, que además la gente la confunde con deberes. Yo le digo, Ajá. mira, tus deberes como padre, como hijo, como... Esos son deberes. Eso está, Diosito lo da por contado que tú debes cumplir con ellos. Responsabilidad es lo que estás diciendo tú, Vivi, o sea, ir de para adentro. La Entonces, habilidad para responder, responsabilidad, la habilidad para exactamente. responder. ¿Cómo reacciono yo? Entonces, Enric Corbera, que es otro de mis grandes maestros a través de la Princesa, lo amo. bioneuroemoción, hice la maestría con él y ahí fue que me quedó todavía más claro después de Jocko Willink. Le pidieron hablar de lo que estaba sucediendo en Israel y Palestina. Y él no le gusta hablar mucho de estos temas internacionales porque él dice solo de para adentro, pero él dice, ok, te lo voy a decir fácil. Estás pretendiendo pedir paz en el mundo y yo solo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás en paz contigo mismo de adentro? Oh, cuando ese señor Ya. dijo eso, ya, apague y vámonos, Apague y ya. vámonos, que deje así. ¿Qué más va a explicar? O sea, no necesita más explicación. O sea, te puedo asegurar que, yo no sé si el 100, pero el 99.9%, incluidos nosotros, ahí donde a mí me gusta ser vulnerable y decir, no estamos el 100% de nosotros en paz. Entonces, si yo me enfoco en lograr mi paz interna el 100% del tiempo, y eso ya es un nivel tal vez a un Enric, o no sé si Enric también podría ser seguramente lo suficientemente vulnerable y decir en algún momento no, porque también he aprendido la vulnerabilidad de él. Hombre, más bien me enfoco en yo buscar elevar ese porcentaje de tiempo en el que estoy en paz. Y si todos estamos en paz con nosotros mismos, probablemente es de verdad donde lleguemos en este plano, en esta humanidad, a tener una paz generalizada en nuestro planeta. Como es adentro, es afuera. Y yo lo digo, yo siempre le digo a la gente que estamos en un camino, en un viaje de transformación y autodescubrimiento y de expansión de conciencia, y que el viaje más importante que tú tienes que hacer en la vida es hacia adentro. ¿Sí? El que no Así ha es. ido aquí adentro no ha hecho el mejor viaje de su vida. Lo repito con muchísima constancia porque buscamos todo afuera, estamos volcados hacia allá. Bueno, Pipe, entonces el tiempo apremia. Tú tienes demasiada información, yo tengo demasiadas preguntas, la interacción ha fluido demasiado bien, me siento muy feliz por eso y gracias de nuevo de verdad por tu disponibilidad y tu apertura, pero teniendo en cuenta que ya tenemos que ir dándole forma y cerrando este capítulo por hoy, que seguramente espero que podamos tener la oportunidad de compartir en otro espacio y seguir enriqueciendo a la gente con los conocimientos que tú tienes para dar. Háblanos un poquito, por favor, de Recablea tu cerebro y de ese otro hijito que ya viene en camino, de ese otro libro que ya estás a punto de lanzar, como para que la gente conozca qué puede encontrar ahí, qué más hay allí y pues vayan y tin, 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 clic, clic, clic y lo tengan entre manos para que sigan llenando su vida de recursos prácticos y poderosos de transformación. De una, Vivi. Y sí, usualmente cuando tengo una invitación a un podcast, se presenta esa segunda invitación porque si hay mucha cosa para sacar aquí de mis mentores que siempre lo reconozco, partiendo de Peter Diamandis y de ahí para adelante una cantidad de genios en el mundo que ni siquiera tienen una atracción tan grande digamos, en el mundo digital o en el mundo donde la gente los, pero que tienen una influencia en el mundo que es un mensaje que vale la pena difundir. Entonces,
recablea, recablea tu cerebro. Pues se trata de cambiar un sistema de creencias desde un ángulo muy diferente y digo, todos son válidos, todo es totalmente espectacular cualquier proceso que invite a cambiar un sistema de creencias si es que estás de acuerdo. Pero aquí a través del biohacking, el futurismo, o sea, a través de apropiarnos de nuestra salud, haciendo ciertos cambios de hábitos en lo que creemos que está sucediendo bien y realmente no está sucediendo bien, como hay sistemas de creencias como el desayuno es la comida más Más importante del importante día del y día. usted no me sale de aquí sin desayunar. Y ahí está marcado eso del abuelito, la Sí, sí, abuelita sí, sí, y la sí. mamá, y realmente lo hacen por amor, pero es un error fatal que la gente se levante a comer. Entonces ahí es donde empiezo a romper sistemas de creencias, mostrándote cómo con esas frases tan sencillas y amorosas, pues de verdad están bien desconectadas de la realidad. Entonces muy enfocado a lo que son hábitos alimenticios, ejercicio, suplementación y cosas milenarias, incluso como hasta la meditación. Entonces arranco por ahí, además enlazándolo, el tema de futurismo, o sea, la observación de las tecnologías, de cómo están provocando estos cambios en el mundo. eh, pues hombre, si tenemos un entendimiento nos podemos posicionar. Entonces la gente a veces tiene una versión distópica del futuro y mi mensaje es un mensaje muy esperanzador. Yo le digo a la gente, tengo una frase que es, vamos a ir de un mundo automatizado a un mundo automágico. O sea, yo veo los supersónicos, me recuerdo cuando veía los supersónicos y lo que en ese momento yo decía, wow, yo con mi curiosidad decía, yo, qué pesar que yo no voy a estar en esa época y hoy en día Y tengo, mira, ya sí, existe, tengo a Robotina en la casa, el dron para viajar, como lo muestran, existe, todo existe. O sea, falta que entre en uso comercial, pero todo lo que vemos ahí existe. Y lo que más me gusta de los supersónicos, a diferencia de también veo los Avengers, la Guerra de las Galaxias, Star Trek, pero lo que más me gusta de los supersónicos es que ahí no había una tragedia. Ahí realmente eres una serie cómica donde no había sí, sí, el sí. ultra mega villano o el ultra superhéroe, sino que era La la vida vida, cotidiana curiosa de una familia y entonces con toda esta vida ultramoderna. Entonces me encanta porque esa es la versión que yo veo sin pretender decir que no vamos a tener nuestros retos como humanidad a todo momento, pero ese es el mensaje esperanzador donde me gusta pintarle un escenario a la gente porque nos cuesta ver el futuro y también es un tema biológico. ¿Sabes por qué? Porque en una parte media de la neocorteza del cerebro es donde cuando tratamos de ver hacia el futuro, es donde se activa esa parte, pero esa parte se apaga muy rápido cuando pensamos en ese futuro porque como es algo desconocido y sobre todo si piensas en tu yo futuro, pues es un desconocido. Mira, si yo veo una foto mía de cuando tenía 25 años con sobrepeso y problemas de salud, etcétera, pues no tiene nada que ver con la foto de hoy. Entonces nos cuesta proyectar una diferente versión de nosotros. Entonces esa red se apaga muy fácil y por eso es que es tan difícil esta meditación que plantea Dispensa de estar en el futuro, visualizarnos claro. y sentirlo en el corazón y en el cerebro. Pero es Porque es que lo extremadamente desconocido da miedo. no solamente da miedo, es que es difícil pintarlo. Entonces yo le pinto esos escenarios a la gente a través de eso que he podido aprender del futurismo y cuando yo ya pinto ese mundo como el que yo veo, pues la gente se queda con un mensaje esperanzador que de pronto empieza a tener mayor efectividad en esa parte de visualizarse. Entonces arranca por ahí, como te digo, ese sistemas de creencias, romper esos sistemas de creencias, dar herramientas prácticas para empezar a aplicar cambios en esos hábitos que tal vez están mal planteados Ujú. y luego, hablando un poco ahí del futuro, haz de cuenta que hablo un 80% entre biohacking, sistemas de creencias, bioneuroemoción, todos estos temas, y un 20% de futurismo, hablando de cómo yo veo el mundo hacia el futuro. Cool. De lineal a exponencial, una mentalidad vanguardista, es un libro que es invertido 80% esta parte de tecnologías, 20% esa parte de biohacking. Pero ese 80% de tecnología, yo le digo a la gente a veces quiere entender un ejemplo, la tecnología de la blockchain me apasiona, pero cuando yo parto de lo que es esa innovación, esa tecnología hacia adelante, la gente se pierde porque son términos raros y yo inclusive Ujú. difiero mucho con los expertos en esto y digo, pero ¿por qué se la pone tan complicada a la gente? Entonces, Sí. he tenido grupos de empresarios donde yo les digo, listo, ¿quiere que les enseñe de blockchain? Sí, estamos tratando de entender, hemos contratado a dos personas y no podemos entender. Entonces yo les digo, listo, vamos a hablar de carretas jaladas por caballos, ferrocarriles y ascensores y vehículos y me lo van a entender más. Entonces yo hago muchas historias del pasado, de lo que la gente puede entender
y hay un momento donde yo le hago esa comparación con esto que está sucediendo, estas nuevas tecnologías, y dicen, lo entendí, Ah, ajá, lo acabo de entender, sí, lo acabo de entender, porque también creo que una habilidad que he desarrollado es traer esa información que se vuelve muy densa y profunda, en que y sea muy coloquial desglosarla, y ajá. muy articulable y muy fácil de entender con el pasado, porque simplemente repetimos ciclos que van en diferentes, obviamente, momentos de innovación, pero yo hablo hasta de la innovación cuando al primer Homo sapiens se le ocurrió tener una palanca, cuando el primer Homo sapiens se arriesgó a utilizar el fuego, algo que creían que era una máquina, que era algo del demonio, o sea, el fuego, pero el que primero que se atrevió a utilizarla a su favor, pues después pudo cocinar alimentos, pudo tener una palanca. Entonces, desde ahí vemos que la innovación no es simplemente la tecnología informática que existe hoy. Innovación es ver cómo recorto el espacio y tiempo en un proceso para que sea más óptimo. Y apliquemos la innovación no solo a la tecnología, sino a la vida, a las emociones, a las creencias, a las relaciones. Démonos el permiso de salir de la caja, de pensar Sí, diferente, de reconectar con esa esencia que tiene muchísima sabiduría y estamos desconectados de ahí. Pipe, gracias, 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 un enorme gracias. De verdad, queda abierta la invitación para cuando puedas tener un espacio en tu agenda y seguir compartiendo con nosotros toda esa luz que tienes para dar. Te deseo todos los éxitos del mundo en el camino, que esos libros se vayan de lineal a exponencial, que sea solo éxito, abundancia, pues, y bendiciones para ti, para todos. Si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, eh, recuerden dejarlas por aquí, darle like, darle share, darle suscribirse, activar la campanita, ir a seguir a Pipe, que ya les voy a dejar aquí las redes. Vamos a hackear el algoritmo. En algún momento me tendrá que enseñar, porque yo no sé eso cómo se hace. Y pues nada, a, mm, a ir allá, a ser esos superhumanos que no los alcanzamos a tocar, pero sabemos que todos tenemos ese potencial aquí adentro. Entonces, gracias de nuevo, gracias a ustedes por estar y sigan haciendo parte de esta comunidad de transformación, crecimiento y expansión de conciencia. Un besito. Chao, chao. gracias, Vivi.